Bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de Escuela Sabática. En esta ocasión vamos a estar estudiando la lección número 8 que pertenece al segundo trimestre del año 2024. El título de esta lección es Luz desde el santuario. Y el texto para esta semana lo encontramos en Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2, donde leemos lo siguiente. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. El estudio de esta semana es un estudio que todo adventista del séptimo día tendría que saberlo a la perfección. Es una de esas doctrinas que solamente la tiene la Iglesia Adventista del séptimo día. Tenemos un tesoro que las demás religiones no lo asimilan fácilmente, porque hubo un tiempo en que las religiones rechazaron este mensaje divino y perdieron la oportunidad de comprenderla. Ahora solamente se comprende en manera individual. El que quiera estudiarla la va a comprender, pero no en manera colectiva como el Señor la entregó allá por los años 1844, donde la mayoría de ministros de esos días la rechazaron completamente. Un tema muy interesante y muy profundo, así que vamos a tratar de estudiarlo lo mejor que podemos. El día domingo lleva como título El Santuario Celestial. El día lunes en el lugar santísimo. El día martes el juicio ha llegado. El día miércoles la buena noticia del lugar santísimo. Y el día jueves Jesús, nuestro abogado en el juicio. Esta profecía es la de las 2300 tardes y mañanas que comienza con el dictado de Artajerjes. La semana pasada nosotros estuvimos estudiando que hubieron 3 personas que dieron un dictamen: Ciro, Darío y Artajerjes. Y es importante saber cuándo comienza esta profecía para no forzar los eventos, porque hay personas que comienzan en el edicto de Ciro, en el primer edicto, y ahí hay ciertos eventos, pero no concuerdan fácilmente con la profecía. Hay que hacer un poquito de fuerza, hay que forzarlos para que quede, que haga sentido la profecía. Mientras que nosotros los adventistas comenzamos con el edicto de Artajerjes y estábamos estudiando que Daniel 8 dice que esta profecía comienza cuando el edicto de reedificar y restaurar, fíjense bien que esas 2 palabras las estudiamos la semana pasada, que en el hebreo no significan lo mismo, comience. Ciro dio el edicto de reconstruir el templo del Señor, el templo de Jerusalén. Esto no se terminó por la oposición que había de los samaritanos. Los samaritanos son aquellos israelitas que no fueron llevados cautivos a Babilonia, que se quedaron en esas tierras, pero que se mezclaron con
habitantes de otras naciones, o sea, no era un pueblo de sangre pura, sino que era un pueblo mezclado con otras nacionalidades. Entre ellos se casaron hombre con mujer, mujer con hombres que pertenecían a otras naciones, y de allí aparece el pueblo samaritano, que siempre estuvo en pugna con el pueblo de Israel. Entonces hubo oposición a que se reconstruyera el templo. Por lo tanto, Ciro lo para, Darío lo continúa, pero esto es la construcción del templo. Pero Daniel dice cuando se restaure y se reedifique Jerusalén. Y eso lo dio Artajerjes en el año 457 antes de Cristo, en el otoño específicamente. La palabra restaurar tiene que ver con humanidad, con el hombre. Se restaura un reino, un partido político, se restaura una autoridad, una persona. Entonces, restaurar no tiene que ver nada con edificar. Edificar es un inmueble, una ciudad, un muro, una escuela, un edificio, un templo. Y Artajerjes en el año 457 antes de Jesús da el edicto de restaurar Jerusalén, más bien dicho, su gobierno, un gobierno teocrático. Se restaura el gobierno eclesiástico, la iglesia y todos sus programas, se puede decir, y también da la orden de reedificar Jerusalén. Ahora, fíjense que la profecía de los 2300 tardes y mañana o 2300 días son dos profecías en una, porque en medio, adentro de esta profecía, va otra profecía que se llama la profecía de las 70 semanas, y siempre es la pregunta: ¿por qué se complicó tanto? Porque toda profecía que se cumple y que se ha dado, la mayoría de ellas tiene un acontecimiento físico donde la persona ve que la profecía se cumplió tal como se predijo. La mayoría de profecías de Jesucristo se cumplieron. Hubo una profecía que Jesucristo iba a nacer en un pesebre, se cumplió. Hubo una profecía que iba a nacer de una virgen, se cumplió. Hubo una profecía que iba a ser bautizado, se cumplió. Hubo una profecía que iba a ser muerto y cómo iba a ser muerto, se cumplió. Hubo una profecía de 70 años de cautiverio de Israel y al final iba a ser liberado. Se cumplió, todo se ha cumplido esas profecías. Pero la profecía de los 2300 días, aunque se cumplió, nadie vio eso, solamente se cree por fe. ¿Por qué? Porque su cumplimiento no está visible al hombre, sino que es un cumplimiento que sucede en el cielo. Solo lo ven los ángeles, Dios y Jesucristo y los seres que están en el cielo. Entonces, para recalcar bien esta profecía que no es visible al hombre, el Señor se encarga de meter otra profecía adentro, que son la profecía de las 70 semanas. Es como que digamos que la profecía tomó vuelo, alzó vuelo, y comenzaba en el año 457 antes de Cristo, e iba a terminar en el año 1844. Pero en medio de eso iba a tener 3 aterrizajes para asegurarse que es la profecía correcta de la que se está hablando. Entonces, el primer aterrizaje es el año 27, cuando Jesucristo es bautizado. Allí el Mesías es ungido por el Espíritu Santo y comienza su labor. Después toma vuelo la profecía y vuelve a aterrizar en la muerte del Mesías. La profecía de las 70 semanas dice que sería muerto.
Después esta profecía vuelve a tomar vuelo y aterriza en el año 34 con la muerte de Esteban, y allí el evangelio es dado a los gentiles. Comienza una persecución terrible que los apóstoles y toda la iglesia se desparrama por el mundo de esos días, y la iglesia comienza a predicar y el evangelio es entregado a los gentiles. Y por eso es que el apóstol dice: no ha habido una parte donde el evangelio no se haya predicado. Él lo dice unos años más tarde. Y de allí comienza el vuelo, toma vuelo de nuevo la profecía y termina en el año 1844. Los eventos del año 1844 fue algo muy interesante. Guillermo Miller no tenía como meta cambiar a nadie de religión. No, él tenía como meta predicar sencillamente la gran nueva de que Jesucristo estaba pronto para venir. Él no quería cambiar la religión de nadie. Entonces él comienza a ser invitado en todas las religiones, no importa dónde él era invitado, él iba y predicaba un mensaje profético que era la culminación de los 2300 días. Y como resultado, las iglesias donde él iba a predicar comenzaron a crecer terriblemente por el mensaje que se estaba dando. Pero estos mismos pastores que vieron sus iglesias crecer por esta nueva doctrina, rechazaron esa doctrina. Y muchos de los creyentes, tantos los de las iglesias que habían estado antes de la predicación de Miller, como los que se habían unido después de la predicación de Miller, fueron rechazados. Se les prohibió aún hasta hablar de la bendita esperanza de la venida de Jesús. Entonces ahí encontramos que hay alrededor de 50,000 personas que son expulsadas de sus religiones y no tienen dónde ir. Y se les llama los del advenimiento. Allí surge sin querer, sin planearlo, sin premeditarlo, el pueblo del Señor, que se llama en estos días la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero de 1844 a esto han pasado muchos años. En 1867, si no me equivoco, se toma el nombre oficial de Iglesia Adventista, y más tarde, en los 80, si no me equivoco, se toma el nombre oficial de Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuando se reconoce la verdad del sábado. Entonces, esta es una profecía que tiene otras pruebas en medio. Ahora recordemos que por ahí está el terremoto de Lisboa, el oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas. Por ahí están todas esas señales que también reconfirmaban y remataban esta profecía. Entonces, la predicación de que el 22 de octubre, que era el día de la expiación del pueblo judío que caía en esa fecha, toma auge y comienza a predicarse que Cristo viene a purificar el santuario. Lo que se creía en esos días es que la tierra era el santuario, y automáticamente, si el santuario era purificado, era porque Cristo iba a venir, lo iba a limpiar y se iba a terminar todo. Entonces comienza la gran predicación, y eso conduce al gran chasco de los mileritas, de los del advenimiento, porque Jesucristo no vino.
aquí es donde comienza nuestra lección. Esto es una introducción porque si no la damos es difícil entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se viene a revisar la profecía punto por punto, y tanto amigos de este mensaje como enemigos de este mensaje llegan a la conclusión que los números son perfectos. No hay dónde equivocarse. Lo que comenzó con la orden de Artajerjes en el año 457 a.C., aterrizaba en el año 1844, en el octubre de ese año, específicamente el 22 de octubre, que era el otoño aquí en el hemisferio norte. Era y sigue siendo. Entonces, los números están correctos. No hay donde equivocarse. Se revisó y se estudió y se recontrarrevisó y los números están perfectos. Entonces, si los números están perfectos, viene la gran pregunta en esos días: ¿qué santuario está hablando? Después del gran chasco, el estudio ya no se basa en la profecía, porque la profecía está clara, sus números son claros y las fechas son precisas y concisas. Entonces, el estudio de esos días después del chasco ya no se basa en la profecía, sino en descubrir qué santuario está hablando esta profecía, y allí es donde se llega a la conclusión de que hay un santuario en el cielo, y allí se está llevando el juicio investigador. Es hermosísimo cómo se desarrollan todos esos eventos. Todo este pueblo se pone a estudiar y se da cuenta que a Moisés se le dio la orden de edificar un santuario aquí en la tierra, con medidas específicas, con materiales específicos, con sacerdotes específicos, con un sumo sacerdote, con vestimentas específicas y con servicios religiosos específicos, especialmente el día de la expiación. Había unos sacrificios diarios que se hacían en la mañana y en la tarde intercediendo por el pueblo, pero el día de la expiación, que era la última fiesta del año eclesiástico judío, terminaba en octubre. Y viene a calzar todo hermosamente, y allí se descubre que lo que aquí se hacía en la tierra era un espejo de lo que se iba a hacer en el santuario verdadero, que es en el cielo. Y se descubre, además está lleno en la Biblia. Juan dice que él contempló ese santuario allá en el cielo. Entonces, ese santuario, tanto en la tierra como en el cielo, tiene un lugar santo y un lugar santísimo. Es una réplica totalmente. Encontramos que en el Antiguo Testamento hay un viejo pacto y en el Nuevo Testamento hay un nuevo pacto. El templo del viejo pacto es el santuario de los israelitas. Ese santuario que andaban en el desierto, que cuando se asentaron en tierra, en su propia tierra, Salomón lo edificó, y el arquitecto fue Dios mismo con sus medidas y explicaciones. Ese es el santuario del viejo pacto. Pero el santuario del nuevo pacto ya no está en la tierra, está en el cielo, donde Jesucristo es el sumo sacerdote. Es hermosísimo lo que está declarando la Biblia y el mensaje que nosotros como pueblo de Dios
tenemos. Es una joya impresionante de teología y conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué pasa? A la muerte de Jesucristo, el santuario del viejo pacto o de los israelitas dejó de ser. Allá por el año 70 fue raído totalmente ese edificio que construyó Salomón, ese edificio que destruyó Nabucodonosor y ese mismo edificio que volvieron a reconstruir después que vinieron cautivos de Jerusalén. Ese es el mismo edificio. El segundo edificio que fue reconstruido no tuvo la gloria del primero. Por muy bello que lo hicieron, no tuvo la gloria del primero, la belleza, la magnificencia. Dice el Espíritu de Profecía que no ha habido un edificio que tenga más gloria y más belleza arquitectónica que ese edificio. Imagínense que el arquitecto fue Dios mismo. El santuario del antiguo pacto, del viejo pacto, es demolido por los romanos en el año 70 y ahora la Biblia en el Nuevo Testamento habla del santuario del nuevo pacto que no es hecho por mano de hombre, sino que está en el cielo. Y ese es el versículo de esta semana, donde habla que tenemos un sumo sacerdote que es el ministro del santuario verdadero que levantó el Señor y no el hombre. Muy bien, ese santuario del nuevo pacto, que es el verdadero santuario, con el verdadero sacerdote, sumo sacerdote, que tuvo el verdadero sacrificio, que es el Cordero de Dios, también tiene un lugar santo y un lugar santísimo. En el lugar santísimo está la ley de Dios y está custodiada, no es la palabra custodiada, pero está acompañada de dos querubines, así como estaba en la tierra. Recordemos que el de la tierra era una copia. Cuando Jesucristo volvió al cielo, Él comenzó su trabajo en el lugar santo. ¿Cuándo sucede eso? Eso sucedió exactamente en el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado. Mire, para esos días antes del derramamiento del Espíritu Santo y después se eligen a dos personas, una que no se habla mucho y otro que se habla bastante. Ellos son Matías y Pablo. Matías es el discípulo que es elegido por orden del Espíritu Santo para que reemplace a Judas Iscariote, que se suicidó después de vender a Jesús. A veces nosotros decimos que no era Matías el que tenía que reemplazar a Judas, sino que Pablo. Pues no, estamos bien equivocados, porque el Espíritu de Profecía dice muy claramente que Matías fue electo para reemplazar a Judas y Pablo fue electo para reemplazar a Esteban. O sea que Pablo reemplaza a un diácono y Matías reemplaza a un apóstol. ¿Por qué era necesario elegir a Matías? Pablo todavía no estaba listo para ese tiempo y su trabajo iba a ser diferente. Matías sí, era necesario porque el pectoral del sumo sacerdote tenía 12 piedras preciosas que representaba a las 12 tribus del antiguo pacto
pacto o del antiguo templo, y también representaba al fundamento de la nueva iglesia, que eran 12 apóstoles. Y Jesucristo iba a comenzar su obra de intercesión en el lugar santo, y sus piedras del pectoral eran 12, pero había una persona que no estaba, solo habían 11 apóstoles con vida. Entonces era necesario elegir una persona, y ese fue Matías, para que completara el número 12. Y en el día del Pentecostés, el Jesucristo entra al lugar santo y comienza su obra intercesora con un pectoral lleno que representó a las 12 tribus de Israel y a los 12 nuevos apóstoles, por el caso de Matías, los 11 antiguos más el nuevo apóstol que era Matías. Más tarde se une el apóstol Pablo, que se le llama apóstol porque fue instruido por Jesucristo directamente. Él dice que subió al tercer cielo, y el espíritu de profecía lo confirma, que recibió instrucción directa de Jesucristo. Un apóstol, en nuestros días tenemos iglesias donde el pastor se llama apóstol. No, ese título solo le pertenece a 12 personas, porque un apóstol es aquel que es instruido directamente por su maestro. Todos los demás que somos instruidos por otras personas o por la Biblia somos discípulos, y el apóstol no, es aquel que es instruido directamente. Y Pablo toma ese título porque fue instruido directamente por Jesucristo cuando fue llevado al tercer cielo, y él dice que vi cosas que no le es al hombre de revelar. Entonces él recibe con toda justicia el título de apóstol, pero él en verdad está reemplazando a Esteban, que también él mismo tomó parte en su asesinato. Entonces Jesucristo entra al lugar santo ahí en el día del Pentecostés, pero el 22 de octubre él deja el lugar santo y ahora entra al lugar santísimo, donde comienza el día de la expiación y la limpieza de todos los pecados. Déjeme recalcar que en el día de la expiación del primer tabernáculo judío, construido de manos, había una cortina que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Esa cortina era una espesa cortina fabricada de muchos materiales, que tomaba un año para hacerse. Ahí hay órdenes específicas de cómo hacer esta cortina y cómo decorarla, y sus medidas específicas. Esta cortina no se rompía fácilmente, por eso es que la Biblia aclara, pone énfasis que a la muerte de Jesucristo esa cortina se rompió de arriba hacia abajo. Era imposible porque era una cortina sumamente gruesa. Pues a esa cortina llegaba el sumo sacerdote y salpicaba sangre en ese velo. Y después de un año de intercesión, esa cortina tenía que estar manchada de tanto salpicamiento de sangre, y el día de la expiación esa cortina se quitaba y se ponía una nueva cortina, un nuevo velo totalmente aseado. Esa era el día de la expiación. Estaba dos machos cabríos, uno que servía de expiación, y el otro en el cual se depositaban los pecados del pueblo de Israel. Y este macho cabrío era llevado al desierto por un hombre idóneo,
y nunca más volvía al pueblo de Israel. En una parte del espíritu de profecía yo leí que este macho cabrillo que ya era llevado al desierto comenzaba a saltar en medio del desierto hasta que se reventaba y moría. Tenía como nombre Azazel. En otra parte del espíritu de profecía, que no me pregunte dónde, le invito a que se introduzca en el incansable estudio del espíritu de profecía. Dice que había un gigante antediluviano llamado Azazel. Este gigante enseñaba a las mujeres el arte de hacer joyas y el arte de hacer vestimentas para ellas sensuales y el modelaje y la belleza femenina sensual. Había alguien que se llamaba así y aquí después le llama la Biblia a ese macho cabrillo, se le llamaba con ese mismo nombre, que representa al diablo cuando sea tomado al desierto, que significa los 1000 años que va a estar en soledad en esta tierra, y allí va a sufrir muchísimo porque allí va a poder reflexionar acerca de su obra de destrucción para que después de eso sea exterminado de una vez por todas y para siempre. Así que en eso estamos allí. Muy bien. Fíjense que en el lugar santísimo ya Jesucristo está ahí. Vamos a entrar en el martes. El juicio ha llegado. Esto está íntimamente relacionado con Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12 nosotros encontramos el mensaje de los 3 ángeles. El primer mensaje, o 14, perdón, es Apocalipsis 14, déjeme, el mensaje de los 3 ángeles, Apocalipsis 14, encontramos del 6 al 13 el mensaje de los 3 ángeles. El primero dice que vio volar por el cielo que tenía un evangelio eterno para predicarlo, y este decía: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ese mensaje fue predicado en la primavera de 1844 y llegó hasta que se cumplió el 22 de octubre de 1844. Ese mensaje se cumplió, pero aún no se ha terminado de cumplir porque hay muchas personas que no saben que hay un juicio que se está llevando a cabo. El segundo mensaje se da realmente en el verano de 1844, y este mensaje aún sigue estando en pie. Y dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Quién es la gran Babilonia que aquí ha caído? Es toda religión que enseña cosas contradictorias a la Biblia. Toda religión. Y mire que es interesante descubrir que la iglesia adventista, cuando sigue los manuales y sigue el espíritu de profecía y la Biblia, tenemos una sola doctrina, una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo. No importa qué parte del mundo usted vaya, es el mismo sistema religioso. Pero las demás religiones no. En una ciudad se hace así, en otra ciudad se hace de otra manera. En un barrio un pastor enseña de una manera y en el siguiente barrio un pastor de la misma religión enseña de otra manera. Al final no se sabe cuál es la verdad, porque un pastor enseña así, un pastor enseña así, una iglesia enseña así,
una iglesia enseña de otra manera. Un sacerdote dice que esto es bueno, el otro dice que eso es malo, el otro dice que está regular. Puede haber una combinación de los dos y eso trae una confusión total al feligrés, y eso es la Babilonia que ha caído. Pero eso sigue estando en pie porque en este momento el tercer ángel trae otro mensaje y dice que tenemos que salir de esa ciudad. La mayoría del pueblo de Dios se encuentra en esa ciudad. Entonces va a llegar el momento en que estos van a salir y se va a formar el pueblo de Dios. Entonces, realmente esos tres mensajes aún están pendientes. El primero se predicó, pero aún se sigue predicando. Hay muchos que no tienen ni siquiera la más mínima idea de este mensaje, del primero, del segundo y del tercer ángel. No lo tiene. Entonces, están pendientes. Y allí menciona las características de la iglesia de el Señor de los últimos días, donde dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El versículo 13 dice: y una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. El versículo 13 lo explica el espíritu de profecía. Elena, de los 144,000 son aquellos que están con vidas cuando Jesucristo venga. Son los que han pasado la más grande tribulación que pudo haber habido en esta tierra. Ellos son bautizados por fuego. El bautismo de Jesucristo, ellos lo reciben. Es un grupo especial. Solo Dios sabe quiénes son, quiénes pueden resistir y quiénes califican para ese momento de crisis como la que nunca ha habido. 144,000 es un número profético, son más que esos son números. Recuerde que todo es profecía, no es un número exacto, es más que eso. Y entonces Elena de White dice que ella estaba con los 144,000. Porque se explica el versículo 13. Todos los que muramos después de esa fecha, dice el versículo 13, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, son acompañantes de esos que se le llama 144,000. ¿A dónde van ellos? Van esos bienaventurados. ¿Por qué? Porque muchos hemos soñado con ser ellos y no pudimos. Muchos llegamos justo a las fronteras y el Señor dijo no. Muchos de ellos vamos a instruir a los que son parte de los 144,000. O sea, estamos en los límites. Yo deseara ser parte de ellos, pero no creo que la haga. No, yo personalmente no creo que yo sea parte de eso, pero voy a tener el privilegio de andar con ellos. ¿Por qué? Porque bienaventurado de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Vamos a tener esa oportunidad. Por supuesto no somos parte de ellos porque esa experiencia no la vivimos. Ellos tienen un lenguaje diferente que solo ellos entienden. Tienen un templo donde solo ellos pueden entrar y tienen un cántico que solo ellos entienden. Ese es un grupo especial en el universo entero, que es el gabinete de Jesucristo, pero los que vivimos después del 22 de octubre de 1844 y seamos salvos, somos bienaventurados, porque donde esté Jesucristo y los 144,000, nosotros estaremos allí también. Qué hermoso mensaje. El juicio ha llegado. Sí, estamos en juicio. Y aquí
queremos llevarlos a algo muy interesante y les invito que estudien detenidamente el devocional Dios nos cuida, específicamente el 23 de diciembre. El devocional Dios nos cuida es un devocional sumamente importante para entender el juicio investigador. ¿Qué es lo que está pasando en ese juicio? Jesucristo comenzó a limpiar lo que está sucio en el cielo. Eso es lo que las demás religiones no pueden comprender. Ellos dicen, ¿cómo hay algo sucio en el cielo si el cielo es santo? Bueno, del cielo santo apareció el ser más siniestro de la vida del universo. Y en el cielo santo hay unos libros, hay varios libros, está el libro de la vida, está el libro de las memorias, donde están guardados todas las buenas acciones de los santos. Está un libro donde están apuntados todos los pecados. Hay varios libros en el cielo para comprobar nuestra situación espiritual. ¿Y que hay en esos libros? Hay registros siniestros de la humanidad. Hay que limpiar esos libros, hay que borrar esos pecados, hay que quitarlos de allí, porque es una mancha que está allí constantemente, donde está el registro de los pecados cometidos por la humanidad. Los ángeles van diariamente y allí depositan una cantidad de información, y esos libros están al día con todas nuestras acciones, ya sean estas buenas o malas. Pues en 1844 Jesucristo es introducido a ese lugar y comienza ya la limpieza, comenzando desde Adán en forma cronológica, de acuerdo a la fecha de nacimiento y no por orden alfabético, no, por orden cronológico. Y no se sabe cuándo va a ser tocado nuestro nombre. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona de la siguiente manera. Esta explicación usted no la va a encontrar concentrada en todo el espíritu de profecía. Yo se la estoy dando concentrada, pero después de haber estudiado en inglés y en español, más en español, por supuesto, un poquito aquí, un poquito allá, yo al final creo que tengo una comprensión de lo que está pasando allá. Nuestros libros están abiertos. El suyo, el mío, no es que va a llegar el 14 de febrero del 67, donde yo nací, y allí se van a abrir. No, ya están abiertos, porque yo escribí, bueno, yo no lo escribí yo, lo escribió el cielo, mi nombre en el libro de la vida, cuando me volví seguidor del Señor. Allí se abre ese libro y se están apuntando todos los registros. Dios lo sabe. Cada día los ángeles ven el rostro de mi Padre. Jesucristo dice, mira, tened cuidado con uno de estos pequeñitos, no le vayas a hacer mal, porque os aseguro que cada día ven el rostro de mi Padre. O sea que el Padre conoce perfectamente nuestra situación espiritual hasta el segundo. Y yo les exponía la vez pasada que la mente de Satanás es una mente grande, porque el espíritu de profecía dice que tiene conocimiento perfecto de todos nuestros pecados en orden cronológico desde que nacimos hasta que morimos. Y si esta mente grande, que es de un ser creado, imagínense cómo será la mente del Creador. Es algo que nosotros ni siquiera lo podemos imaginar, pues Él está al día de todo lo que está pasando, de cómo está nuestra vida espiritual y cómo está la tendencia de nuestro carácter. Nosotros, dice el espíritu de profecía, no nos salvamos o nos perdemos
por un pecado. No, no, no. Nosotros nos salvamos o nos perdemos por la tendencia de nuestro carácter. Si nuestra tendencia de carácter va para el mal, nos vamos a perder por eso, porque siempre tuvimos tendencia al mal. Pero si queremos ser santos y luchamos desde el punto de vista humano, esa es la tendencia de nuestro carácter de ser santo, y el Señor va a encontrar la manera correcta y perfecta para que nosotros consigamos nuestra santidad. Ahora yo les voy a compartir con ustedes ciertos párrafos interesantes y les invito a que consiga el libro Dios nos cuida o lo busque en el internet y usted se va a dar cuenta de párrafos muy interesantes. Esto es primordial que nosotros sepamos el día de la expiación. ¿Qué va a pasar cuando Jesucristo termine esta obra? Ese es el gran problema que habla el día miércoles y jueves. El día miércoles dice la buena noticia del lugar santísimo. ¿Cuál es la buena noticia? Que el juez que está presidiendo eso al mismo tiempo es nuestro propio abogado y al mismo tiempo es nuestro hermano mayor. Qué cosa más hermosa saber eso. Tenemos buenas noticias. El juez no es nuestro enemigo. Él quiere salvarnos y no condenarnos. Por eso es que es nuestro abogado, porque Él está haciendo, ya lo hizo en la cruz, pero en este momento está haciendo hasta lo imposible porque nosotros nos salvemos, y encima es nuestro hermano mayor, es de sangre y hueso, igual a nosotros. A ese mismo Jesucristo que ascendió al cielo, asimismo Él vendrá. Es de la familia humana para nosotros. Esa es la buena noticia. Abogado tenemos para con el Padre. Solo hay que ir y pedir perdón ante el Padre en el nombre de nuestro hermano mayor. Y el día jueves también está diciendo, Él es nuestro abogado. Pero este juicio tiene un día que va a terminar. Y ahí es donde está el problema de cada uno de nosotros. ¿Cuándo va a terminar ese juicio? Ahí es donde no sabemos. Y voy a leer para ustedes ciertos párrafos para que usted tenga un poquito más de claridad de lo que está pasando en ese juicio. Muy bien. Esta doctrina del santuario celestial y el juicio investigador es una doctrina muy seria. Dios nos cuida. El día 19 de octubre, usted va a leer lo siguiente. Dice, cualquier hombre que procure presentar teorías que nos apartarían de la luz que nos ha llegado acerca del ministerio en el santuario celestial, no debería ser aceptado como maestro. La verdadera comprensión del tema del santuario significa mucho para nosotros como pueblo. Cualquier hermanito de estos raros que comienza a enseñar cualquier otra cosa, tenemos que apartarlo de su enseñanza porque es incorrecto. Muy bien, ¿sobre qué se nos enjuicia a nosotros? Sobre nuestro conocimiento. Y ahora voy a ir al libro, el mismo libro. Mire que ese devocional Dios nos cuida está empapado de lo que es el santuario celestial y el juicio investigador. Le invito a que lo lea, es impresionante todo lo que hay allí. Dice, si el pueblo de Dios tuviera pecados inconfesos que aparecieran ante ellos cuando los torturen el temor y la angustia, serían abrumados. Fíjense que si en este juicio se cierran los libros y Jesucristo dice, consumado es, el que esté limpio queda limpio y el que esté sucio queda sucio, llegamos a un punto de no retorno.
El que quedó sellado no hay retorno, no hay vuelta atrás. Y el que quedó perdido tampoco lo hay. No hay punto de retorno. Y lo más triste es que en el libro de memoria, todas las buenas acciones que hemos logrado ahorrar en toda nuestra vida quedan borradas también, como que nunca hicimos nada bueno. Ese es el gran problema de este juicio, que no tenemos una fecha de presentarnos al juicio, sino que solo se nos ha dicho que estamos en juicio y no sabemos cuándo termina. Por eso es que se nos recomienda estar pendiente con mucha oración, mucho estudio y principalmente ponerle aceite a nuestras vasijas que representa el Espíritu Santo. De acuerdo a cómo lo pedimos, así lo obtendremos. Si usted poquito lo pide o no lo pide nada, pues no tendrá aceite en su vasija, y cuando termine este juicio, usted va a decir, danos aceite, y no habrá para usted, para mí, para quien sea. Pero si tenemos el Espíritu Santo, en el momento de oscuridad nuestras lámparas brillarán. ¿Ve? La desesperación anularía su fe y no podrían tener la confianza en Dios para pedirle su liberación. Está hablando de la gente que tiene pecados sin confesar y pecados que no se ha apartado. Pero aunque tenga, y esta es la otra parte, aunque tenga un profundo sentido de su indignidad, no tendrá pecados ocultos que revelar. Sus pecados habrán sido borrados por la sangre expiatoria de Cristo y no los podrá recordar. ¿Qué es lo que está pasando allí? En el momento, fíjense que hace años yo escuché una predicación donde decía que los 144,000, decía el predicador de nuestra iglesia, en esos días de angustia es porque él está confesando sus pecados y vienen a su mente todos los pecados que ha cometido en su vida. No, no es así. En el momento en que son borrados sus pecados en el día de la expiación y Jesucristo sale del santuario, así como en el cielo son borrados, así también en su mente son borrados. No puede acordarse más de esos pecados. Por eso es que ahora es el día de la salvación. Ahora es el día en que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados y apartarnos de toda iniquidad. No toques lo inmundo, dice el Señor. Ya te limpié con mi sangre, por favor, mantente aseadito. No toques lo inmundo, apártate porque estás limpio. Ahora es el día de la salvación. Después no. Entonces, ¿qué pasa? Las personas no pueden recordar sus pecados porque fueron borrados de allá del libro del cielo y también de su mente. Lo que la persona sufre es indignidad, indignación. Dice aquí, déjeme leer bien. Dice, un profundo de indignidad. A veces esa palabra, la vez pasada me corrigieron. Indignidad. ¿Qué es indignidad? Ese es el acto de no sentirse apto para algo. Es como cuando a usted le hacen un regalo que usted no se lo merece. Es tan grande el regalo que usted no sabe qué decir. No hay manera de expresar la gratitud. Usted dice, ¿y por qué No, yo no le puedo, ¿cómo yo le voy a hacer? No, yo no he hecho nada para que usted me dé algo así. Eso es lo que está sufriendo esta gente. Está acercándose a la venida de Cristo y va a ir al cielo. Y ellos dicen, ¿cómo yo voy a...? Yo no puedo entrar yo no puedo, yo soy pecador. Eso se llama indignidad. Soy indigno de entrar al cielo.
no puedo entender cómo Jesucristo me salva con todo lo que he hecho, pero de sus pecados no se acuerda más. Jesucristo salió del lugar santísimo, se cerraron los libros y quedó borrado todo, tanto del disco de arriba como el disco de abajo. No hay recuerdo. El siguiente texto dice en Dios nos cuida, 7 de agosto. Vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo. Esto es lo que sucedió allí, el 22 de octubre de 1844. Recuerde que esta es una profecía que no la vio ningún humano, la creemos por fe. Al interior del velo y se sentó. Este es el Padre. Después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. El juicio investigador. El día de la expiación ha comenzado. Ya son varios años los que van allí. Ahí están todavía. Y pronto a salir. ¿En qué fecha del calendario? No sabemos. Pero está avanzado. Se va acercando a 200 años. Para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Y Él dijo que pronto iba a venir. Hace 2 días se fue. Dijo que no iba a tardar. Si 1000 días es como... Si 1000 años es como un día, 2000 años se fue, hace 2 días se fue. En el calendario divino, se acaba de ir, 2 días apenas. Va a ser rápido, una obra rápida, y esto va a terminar rápido. Se nos insta a nosotros. Dice aquí, a todos se les concede el tiempo de gracia. Bueno, esta es otra cita. Joyas de los Testimonios, tomo 1, cita 282.1 y 282.2. O sea que es un párrafo tras párrafo. Joyas de los Testimonios, tomo 1, 282.1. Dice, a todos se les concede el tiempo de gracia a fin de que todos puedan formar su carácter para la vida eterna. Nosotros estamos en tiempo de gracia. Se da a todos oportunidad de decidirse por la vida o por la muerte. Los hombres serán juzgados de acuerdo con la medida de luz que les haya sido dada. Si usted tiene más luz que yo, así va a ser juzgado. Si usted tiene menos luz que yo, así va a ser juzgado. Ninguno tendrá que dar cuenta de sus tinieblas y sus errores si no le ha sido comunicada la luz. A veces yo encuentro muchas personas que se acercan a mí y me dicen, mi abuelita era tan buena y murió sin conocer el Evangelio. ¿Se salva? Por supuesto que sí, si es que era tan buena. Porque aquí dice que somos juzgados de acuerdo a la luz. Nadie va a dar cuenta de tinieblas y errores si nunca se les comunicó la luz. Y si fueron leyes a sí mismos.
En el tiempo medieval va a ser salvada mucha gente que no supo de la Biblia, no supo de Dios, no supo de Jesucristo, no supo del Espíritu Santo, no supo de la muerte de Cristo, pero eran leyes a sí mismos. Tenían la ley divina metidos en su mente y en su corazón, y aunque no sabían nada de la Biblia, sabían que si le quitaban algo a su prójimo estaba incorrecto. Por supuesto que sí. No van a ser juzgados como nosotros que sabemos la Biblia de pasta a pasta y tenemos el espíritu de profecía. No, van a ser juzgados de acuerdo a sus acciones correlativamente con sus conciencias. No pecó al no poseer lo que no le fue dado. No tuvo luz, pero a lo que sabía hizo lo mejor. Todos serán probados ante que Cristo abandone su puesto del lugar santísimo. El tiempo de gracia de todos termina cuando Él deja de interceder por los pecadores y se reviste de las vestiduras de venganza. Qué tremendo. La siguiente cita está en la revista The Review and Herald, 27 de marzo de 1888. La condenación de los rechazadores de la misericordia de Dios será proporcional a la luz, las oportunidades y el conocimiento de los derechos de Dios sobre él. La luz que tenemos, las oportunidades que se nos ha dado y el conocimiento de los derechos que Dios tiene sobre mí determina mi condenación. Si usted es una persona que recibió mucha luz y vio tantas oportunidades que Dios le dio y estuvo consciente del derecho de Dios sobre usted y no hace caso, su condenación es segura. ¿Saben qué? Aquí hay tanto para leer, pero déjenme terminar con Dios nos cuida el 23 de diciembre. Esto es fundamental que lo comprendamos. Me voy a pasar unos minutitos más. Y allí está explicando Mateo 24:36. Está explicando qué es lo que va a pasar en esos días. Y se lo voy a leer. Este momento de usted para irse si está cansado. Si no, aguántese, porque le voy a leer todo eso. Es vitalísimo que comprendamos eso. Está explicando Mateo 24:36, donde está, pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo de mi Padre. Ahí está explicando ese momentito exacto donde Jesucristo termina su juicio investigador. Mire qué cosa más tremenda. Esto es joya. Dice, desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús. El Padre dice, cuando Jesús viene. Eso está diciendo. Está explicando Mateo 24:36. Y promulga a su pueblo el pacto eterno. Aquellos que fueron sellados le dice, te lo entrego, te ganaste la salvación. Bueno, no la ganamos nosotros, la ganó Jesucristo para nosotros, pero te entregamos el premio de la salvación. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de poderosos truenos. Pronuncia una frase y se detenía mientras la palabra de la frase retumbaba por toda la tierra. O sea que decía algo y él paraba y esa palabra giraba por toda la tierra y todos se escuchaban perfectamente.
El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, a ese pueblo que está esperando, escuchando las palabras según iban saliendo de los labios de Jehová y resonaban por toda la tierra con el estruendor de retumbantes truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne y al final de cada frase los santos exclamaban: gloria, aleluya. ¡Ja! Los 144,000 santos vivientes, mire, ahí está ese grupo, reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era el fragor de los truenos y el terremoto. Los malvados decían: hay algo, está sonando. Y los hijos de Dios decían: no, esa es la voz de Dios diciéndonos exactamente cuándo Jesucristo viene. El día y la hora y la fecha completa nos está diciendo, y a cada palabra hay un gloria, aleluya. El Israel de Dios escuchaba con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminaban con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Hay una demostración física, hay luz en el rostro de estos que esperan al Señor. Los malos no los pueden mirar, no los pueden contemplar. A Moisés no lo podían contemplar, daba terror. Se tuvo que cubrir el rostro con un velo. Y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Entonces comenzó el jubileo durante el cual la tierra debía descansar. A los santos los iluminaba una luz refulgente. ¡Cuán hermoso parecían entonces! Se había desvanecido toda huella de inquietud y fatiga, y cada rostro rebosaba de salud y belleza. ¡Ahí hay un milagro! El cansancio termina, el fatigamiento de una persecución termina y se llenan de salud y belleza. Sus enemigos, los paganos que los rodeaban, cayeron como muertos, porque no les era posible resistir la luz que iluminaba a los santos redimidos. Esta luz y gloria permanecieron sobre ellos hasta que se vio Jesús en las nubes de los cielos. El último texto es el último texto clave para que usted se dé cuenta desde cuándo nosotros, los que queden, no sé quiénes son, van a saber la venida de Jesucristo. Dice: y vi una nube resplandeciente que llegaba hasta donde estaba Jesús. ¿A dónde estaba Jesús? En el lugar santísimo. Entonces Jesús se ubicó en la nube que lo llevó hacia el este, desde donde apareció primeramente a los santos que estaban sobre la tierra. La pequeña nube negra que era la señal del Hijo del Hombre. Mientras la nube pasaba del lugar santísimo hacia el este, lo que recurrió ciertos números de días, la sinagoga de Satanás adoró a los pies de los santos. ¡Ah! ¡Qué cosa más impresionante! El día que termine el juicio investigador, y los que sean salvos, que queden sellados para vida eterna, escucharán la voz del Padre dando la fecha y la hora de la venida de Cristo. Y sus rostros se iluminarán con la luz del cielo, y su vigor físico les será entregado. Y los perdidos no podrán estar a la presencia de ellos. Y allí esperarán por varios días hasta que Jesucristo salga de ese lugar santísimo, suba a esa nube resplandeciente
lo conduzca en el cielo hasta el este, donde está la puerta del cielo, que está en algún lugar de la constelación Orión, y aparezca en la nube de los cielos, con poder y gloria. Yo soy un gran fanático de contemplar los cielos en la noche, de la astronomía. Y una de las curiosidades más grandes para mí es contemplar el Orión, que aquí donde yo vivo lo veo perfectamente. Pero el Orión es gigantesco. Aún con la vista del humano, usted tiene que recorrer con su vista un gran espacio en el cielo. Y siempre le pregunto al Señor, ¿a dónde está esa puerta? Y yo tengo una idea dónde está esa puerta. Tengo una idea, pero esa es mi idea. Y en los momentos más oscuros de mi vida, cuando estoy pasando las dificultades de esta vida, enfermedades, problemas, suelo salir en la madrugada, que está en lo más bello el cielo del hemisferio norte. Contemplo el Orión y le digo al Padre, algún día entraré por esa puerta que me imagino dónde está. Algún día lo haré. Y alimento mi esperanza y mi fe, dándome la certeza que aunque está un juicio, voy a salir ileso, porque me deposito día a día en los brazos de ese juez, que al mismo tiempo es mi abogado y es mi hermano mayor, y tenemos el mismo Padre. Yo no puedo creer eso, que el Dios grande del cielo, uno es mi hermano y el otro es mi Padre. Y el otro es el que me acompaña en vez de mi hermano que se fue al cielo. Me conduce en vez de él y me está empujando para ese gran día donde yo los pueda conocer. A mi Padre, a mi hermano mayor y al Espíritu Santo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde.